Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un video más aquí en el portal de Tosi Temazcalpuli, anteriormente Temazcalitos. El día de hoy les voy a hacer una atenta invitación a toda la comunidad de Temazcalpuli para que si pueden asistir, acompañarnos, ya que aquí en mi comunidad se va a hacer el primer encuentro de médicos tradicionales que van a compartir, más bien en este caso, compartir conocimientos, experiencias a través de la sanación y el temazcal. Es decir, en este lugar se van a reunir médicos tanto de Guanajuato y Querétaro, médicos tradicionales, para compartir sus saberes a las comunidades. Es decir, para que de alguna manera la gente, la población se quite esos paradigmas, esos miedos de cuando asisten a un médico tradicional, sepan si realmente es un médico tradicional, si realmente va a responder todas sus dudas y por supuesto va a ayudar en estos temas de alguna manera tradicionales. Por ejemplo, hay muchos lugares o mucha gente que le tiene miedo a esto porque obviamente el desconocimiento o por las malas prácticas. Es decir, hay muchas personas que se pueden decir pseudo chamanes que abusan de este conocimiento y hay veces que por ese conocimiento o el desconocimiento de las personas pues caen en manos de personas erróneas y que les cobran grandes cantidades de dinero, que no les ayudan en nada y que al fin de cuentas pierden terrenos, pierden sus propiedades, pierden los carros porque es lo que les piden y que lo que hacen terminan desconfiando de la tradición. Y esto se va cayendo en ese dilema o en esa frase de charlatanería. Pero en este primer encuentro que se va a hacer aquí, es precisamente para quitarnos esas vendas de los ojos y saber todos los protocolos y sobre todo las sintomatologías que se tienen ante dichos temas, por ejemplo, de salud, porque las personas desesperadas realmente caen con los charlatanes y les quitan, bueno, prácticamente hasta los chones para poder encontrar solución y después quedan decepcionados, pero al fin de cuentas las personas que tienen todas estas problemáticas no ven la luz, digamos, no saben a quién acudir y todo esto es por el desconocimiento. Y es precisamente aquí para aprender, para conocer, para entender estas prácticas y como acabo de mencionar, todas las sintomatologías, ya que los médicos van a compartir experiencias y las sintomatologías que se tienen ante enfermedades emocionales, enfermedades espirituales, por supuesto, mentales y que todo desencadena un desequilibrio físico de alguna manera. Entonces aquí se van a reunir, va a ser la sede San Antonio de la Cal y por supuesto aquí también quiero mencionar que tiene desde el 2011 la UNESCO, tanto Tolimán y mis comunidades y San Antonio de la Cal, por supuesto, son considerados como patrimonio mundial cultural. Es decir, somos pertenecientes a una comunidad que tiene muy arraigadas las prácticas ancestrales en todos los sentidos y por supuesto esto enorgullece mucho a México. Y estas prácticas, por ejemplo, estos eventos de medicina tradicional para seguir preservando no es propio tampoco de aquí, por supuesto, se sigue preservando, se sigue estimulando a lo largo y a lo ancho de México. Para ustedes donde vean siempre va a haber primer encuentro de médicos tradicionales, quinto encuentro, el de Xochicalco ya ha de estar como en el 30º feria de su cosmogonía. Entonces ahí en Cuernavaca también ya llevan todo un protocolo y por supuesto un seguimiento. Y aquí ahora se pretende. Y por supuesto el Instituto INPI es que nos apoya, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es que nos apoya para seguir, digamos, difundiendo estos saberes ancestrales. Y aquí, por ejemplo, van a venir
personas o curanderos tradicionales de Guanajuato, como San Luis de la Paz, de Querétaro, que es Amialco, por ejemplo, Tolimán, el Coyote, de los que recuerdo, de Villa Progreso, de dónde más, Coyote, Sombrerete, dentro de los que me recuerdo ahorita. Obviamente aquí se van a llevar una serie de talleres para que las personas aprendan a hacer sus ungüentos, sus pomadas, que aprendan a curar de empacho, que aprendan a realizar algunas prácticas básicas de la medicina doméstica, porque existe la medicina doméstica, después sigue la medicina alópata y por supuesto la medicina tradicional mexicana, que las tres se complementan muy bien. Y también aquí se van a dar las pláticas, por ejemplo, de la herbolaria tradicional de la zona, que es donde se va a hacer específico de 30 plantas de aquí, como el garambullo, el chisme, la planta de 5 negritos, el cardomariano, la hierba del golpe, así como la hierba del cáncer. Todas estas plantas se van a hablar de manera profunda en este encuentro y cómo son utilizadas, cómo se aplican en las comunidades. Aquí también cabe destacar que los curanderos que van a asistir, entre muchas especialidades que existen, van a estar los que son chupadores, de los que son graniceros, de los que son sobadores, de los que son está en el curanderismo místico, de toda esa parte de limpias de fuego, limpias con ramo, con el puro, y por supuesto el temazcal. Aquí hay que aclarar que en este encuentro vamos a estar utilizando el temazcal rectangular y el otro temazcal circular, pero se está edificando otro temazcal para el apoyo de la comunidad y por supuesto tanto propios como ajenos asistan a estos temazcales para ser utilizados por las plantas medicinales que acabo de mencionar. El otro temazcal, ya está el terreno, ya está todo el material, ya se está empezando a edificar. Todavía no tengo fotos ni nada de esto, y se va a presentar o se va a inaugurar en la siguiente etapa de este proyecto. Es decir, va a ser el 27 de abril del 2024 y el segundo encuentro va a ser en el mes de agosto, septiembre, más o menos. Está estipulando alguna fecha en esos 2 meses, y ahí ya vamos a presentar el nuevo temazcal de esta comunidad de San Antonio. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, todas las sintomatologías, y que es muy fácil entender que cuando se conoce esto ya no anda uno tan perdido entre estos temas de desequilibrios que se generan. Por ejemplo, les decía que existe la medicina tradicional doméstica, que es cuando te duele el estómago y no sabes qué hacer o no saben qué hacer, y la abuelita les da el tecito, los curan de empacho y no se quita. Y ya vas con la vecina y le dicen, no, pues hagas este té. Todos los remedios caseros, a eso se le llama medicina doméstica. Todos nos sabemos los tecitos, los famosos tecitos, pero no se quita la dolencia. Entonces, ¿qué hacemos? La gente va al médico para el dolor y ya empieza a obscultar o revisar al paciente, y bueno, ya se le da sus terapias, se dan sus medicamentos, y pasa el tiempo y no encuentra solución la persona. Entonces empieza a buscar otra alternativa, y en ese caso la medicina tradicional mexicana, que es lo que ya complementa el Nahui Olin, que representa la parte física, cómo está el físico, cómo está la cuestión emocional, cómo está la cuestión mental y cómo está la cuestión energética o espiritual. De ahí el curandero ya empieza a hacer toda una serie de prácticas que van desde purgas, que van desde enemas, que van desde ayunos, van desparasitadas, por supuesto, limpias con fuego, baños espirituales y todo, o uso de ceras. ¿Por qué? Porque va a equilibrar todos sus centros anímicos para generar un equilibrio, llegar a ese punto medio para encontrar la solución.
Y por supuesto, aquí el día de hoy vamos a hacer un temazcal, precisamente con una especie de asamblea que tenemos para afinar detalles en este primer encuentro, para después visitar al INPI y ya hacer todo los protocolo, digamos, del sistema que pide, ¿no? Pero bueno, vamos a realizar este temazcal y a ver qué sale ahí, que nos chismean. Y no estoy hablando de la hierba del chisme. Vámonos para allá. Bueno, Hilda, entonces, ¿cómo vamos a quedar en este primer encuentro de medicina tradicional mexicana que se va a realizar próximamente? Aquí tenemos que canalizar, de alguna manera, jalar la energía para materializarlo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se va a trabajar? Es el primer encuentro de médicos tradicionales. Se va a hacer aquí en San Antonio de la Cal, centro. Pues creo que se va a platicar, se van a dar talleres a las personas, se va a también platicar con los médicos tradicionales que se han invitado. Realmente yo creo que queremos ver las necesidades de cada comunidad, de cada localidad y de cada municipio, porque vienen también médicos de diferentes municipios. Creo que aquí lo que queremos ver es que pues podamos ver cada necesidad de los médicos y porque realmente ya las personas o los pacientes ya no acuden por pues lo mismo de que se está perdiendo la tradición de la medicina tradicional. Y eso es lo que queremos nosotros, volverlo a realizar, a hacer y ver qué es lo que podemos ayudarnos como médicos tradicionales. A realizarlos, hay que ir a ver la explanada, cómo va a quedar cada cabina de masaje o de hierberos. A ver, Ariana, tú que eres de las nuevas generaciones, ya, cura de susto, dentro de tus conocimientos. Bueno, dentro de mis conocimientos, como lo comentan, yo pues vengo de una generación más joven y veo la importancia de lo que es la medicina tradicional mexicana. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros y se ha ido perdiendo a través de los años. Sin embargo, la llevamos dentro de nosotros, dentro de nuestra sangre, dentro de nuestros ancestros. Entonces, como generación nueva, yo ya conozco las enfermedades de filiación cultural, sé algunas técnicas como es la cura de susto, el de empacho, limpias, entre otras cosas. Yo, como tal, estudié lo que es la licenciatura en salud intercultural, la cual prácticamente tenemos como base la medicina alópata. Sin embargo, también tenemos el eje que es la medicina tradicional mexicana, la medicina tradicional china y una rama de la psicología que es la psicosomática. Prácticamente dentro de la medicina tradicional mexicana actualmente se está tratando de recuperar y ver cómo a través de lo que es nosotros los mexicanos, toda la diversidad cultural que tenemos, todas nuestras cosmovisiones dentro de las culturas principales y que hoy en día muchas se han ido perdiendo. Muchas se han ido perdiendo porque ya no se les da la importancia que debería. 68 culturas en México y de esas 68 culturas a lo mucho conocemos 4 o a veces ni una. Entonces, es ver también cómo es la diferencia entre lo que es una medicina tradicional, porque en China su medicina perduró todos los años y es prácticamente una potencia de las personas que tienen mejor longevidad. ¿Y por qué nosotros no? Anteriormente nuestros ancestros la tenían y es como vemos que se ha ido perdiendo y que nosotros podemos recuperarla dentro pues de nuestro inconsciente, de nuestra conciencia que traemos a nuestros abuelitos, a nuestros ancestros, ir sanando y recuperándola. Que se reparta la flor de maíz. Del río del mar. Bienvenida, abuelita del río, del agua y del mar. La chiquita agarra uno más grande, yo creo. Traes a quemar. Hay que mandar invitación, ¿cómo ves? Pues yo creo que sí, ¿no? Para... Sí, toda la publicidad. ¿Qué más? Ya tenemos los médicos, pero bienvenida. Bonita piedra volcánica.
acá. También se les da reconocimiento. ¿Quién sabe, Carmen? Sí, les vamos a dar. ¿Sí? Por parte de INPI, porque muchos de los sí quieren. Bueno, no todos los tradicionales no quieren. La parte sistemática sí requiere conocimiento, este reconocimiento. Las ciudades están muy contaminados, entonces ya se imaginarán. Puro medicamento. Medicamentos, sustancias, el mismo smog, precisamente el mismo smog. Una vez que ya tenemos el organigrama listo con las personas, sus especialidades, donde van a estar ubicadas dentro del poblado, por supuesto, ahora es momento de hacerlo presente ante el INPI. Es decir, quedar de acuerdo ante esta institución, nuestras situaciones, cómo van a quedar, y hacer firma, digamos, ya como protocolo ante esta institución y, digamos, también con el apoyo de la delegación de nuestra población. Productos derivados de las plantas medicinales, principalmente. Ahí es con la capacitación y la orientación que ha estado dando Carlos Olvera y aquí nuestro delegado de la comunidad apoyándonos con firma y yo ya firmando para este compromiso del primer encuentro de médicos tradicionales y la curación con el temazcal. Y bueno, con esto termino el video de hoy, espero les haya gustado, atenta invitación a toda la comunidad, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, saluditos, que estén muy bien, bye. La tierra que